Es lógico que si tú escuchas que tu vecino está disparando armas, que si están detonando petardos o cohetes, como decimos en México, Ir a ver qué pasa. tienes que preguntarte qué está pasando con mi vecino. Hasta el día de hoy ven luces que se mueven de manera extraña y sin sentido a lo que ellos saben. De lo que no hay la menor duda es que los aviones de combate y de espionaje más sofisticados de la historia fueron desarrollados en el Área 51. La presencia del fenómeno ovni extraterrestre en la Tierra nos está diciendo que si ellos pueden estar aquí, quiere decir que nosotros el día de mañana podremos estar allá. Si a mí me preguntas, ¿crees en Bob Lazar? Sí, señor, porque eventualmente su historia se fue confirmando poco a poco. A mí lo que siempre me ha llamado la atención y lo que yo discuto es por qué estos proyectos ultra secretos, por qué son probadas en áreas civiles. Hola, bienvenidos. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, gracias por estar. Este es un espacio en donde vamos a hablar de misterios, pero vamos a hablarlo de una manera muy distinta. ¿Por qué? Porque yo hace más de 20 años que soy documentalista y me dedico a hacer documentales de misterio en todo el continente. Me ha tocado estar en cada uno de los puntos de los que voy a hablar. Voy a tratar de hablar en primera persona y voy a traer a muchos de los expertos más grandes que hay en idioma español de cada uno de los temas que vamos a tocar. Vamos a profundizar, vamos a contar anécdotas y vamos a tratar de llegar a conclusiones que yo después de 20 años no he logrado tener. Yo les cuento, cuando empecé a investigar temas de misterios, tenía 2 o 3 preguntas. Hoy tengo miles de preguntas y casi ninguna respuesta. Y creo que eso es lo fascinante. Los invito a suscribirse, los invito a comentar, los invito también a escuchar qué temáticas quieren que abordemos, a ver si estuve en alguno de los lugares donde les gusta hablar. Y hoy vamos a tener un capítulo especial porque vamos a hablar de una de las bases que es la madre de uno de los misterios más grandes que hay en todo nuestro continente. Es el lugar donde desde hace muchísimas décadas se dice que es donde se guarda todos los objetos que han caído, o muchos de los objetos, porque en realidad hay varias bases alrededor del mundo, pero es el más conocido donde irían muchos de los objetos o de los supuestos objetos voladores no identificados que cayeron a tierra. ¿Para qué los juntan? La leyenda dice que allí se hace retroingeniería, que ahí se trata de entender estas tecnologías y que muchas de las tecnologías que nosotros utilizamos hoy pueden tener que ver con eso. Viajé hasta ahí hace mucho tiempo, recorrí el lugar, hablé con los vecinos, traté de entender qué sucedía y les voy a ir contando un poco eso. Pero además tengo un amigo con el cual vamos a hablar, que realmente es una de las personas que más sabe y más ha investigado de muchos temas que tienen que ver con el fenómeno ovni y claramente con el Área 51, que es de lo que estamos hablando en particular. Rubén Villatoro, bienvenido y gracias. Al contrario, un gusto, un honor estar contigo, mi querido Jorge, listos para hablar de estos temas tan apasionantes. Contanos cuál es tu experiencia, de dónde venís investigando, dónde trabajás, qué es lo que haces. Así es, soy parte del elenco de señor Jaime Maussan, de su equipo de trabajo, de investigadores. Y bueno, yo lo he acompañado a través de 30, 35 años aproximadamente en la búsqueda de respuestas de este que consideramos, no solo yo, muchos de nosotros, como la noticia más importante de la historia, la presencia ovni extraterrestre en nuestro mundo. ¿Acaso puede haber algo más importante que comentar? Sin dudas. Bueno, y un poco la idea de este programa salió por una serie nueva que tenés que se llama La Agenda Secreta y que vas a hablar justamente del Área 51, ¿no? Así es, de hecho es el programa 1 en el canal 3.3, Maussan Televisión, pues estoy nervioso porque jamás me imaginé, Jorge, amigos del auditorio, que yo iba a ser conductor eh, de un programa de televisión. Siempre he participado con el licenciado Maussan haciendo investigaciones especiales, notas cortas para el noticiero, en fin, pero
cuando gracias a ti se dio la oportunidad de conducir un programa, pues vaya que me puse muy nervioso. No es lo mismo participar de una manera seccionada que tener la responsabilidad total. La agenda secreta, donde hablaremos de la historia del fenómeno OVNI. Debo aclarar que dice gracias a mí, no es gracias a mí, sino gracias a su talento, pero yo soy el director de este canal de televisión, del 3.3, más allá de todo lo que les conté, que es Maussan Televisión, así que un poco tiene que ver con eso. La base aérea, El Área 51. que se llama, o se le dice el Área 51. ¿Cuándo escuchaste hablar por primera vez de este tema? En 1989, cuando en la televisión de Las Vegas, el noticiero nocturno de Las Vegas, que es conducido por ese gran investigador y periodista George Knapp, presentó una entrevista de un hombre con el rostro oculto que aseguraba trabajar aproximadamente a unas 2 o 3 horas del corazón de Las Vegas, en pleno desierto, en un lugar al que él se refería como el Área 51, donde pues denunció que el gobierno de los Estados Unidos tenía los restos de 9 naves de origen extraterrestres y que él había trabajado en una de ellas. Como sabrás, mi querido Jorge, la historia registra que a partir de ese momento, de esta noticia de este hombre del cual no sabíamos su nombre, no sabíamos nada. No sabíamos nada, pues se detonó hasta el día de hoy lo del Área 51. La base aérea de Nellis. Así es conocida oficialmente, y si muchos de los amigos del auditorio se preguntan, y por ahí hay varias versiones, ¿por qué se llama Área 51? Ahí discutimos. Sí, ahí discutimos. La historia que yo conozco es que desde comienzos de la década de los años 40, cuando se empezó a experimentar de manera primigenia con energía nuclear en el territorio de los Estados Unidos, el país se dividió en áreas nucleares, y precisamente la que está enclavada en el desierto de Nevada le correspondía el número 51, como si fuera un código postal. En este caso, el país, Norteamérica, estaba dividido en áreas, y el Área 51 correspondía a este punto en particular. Es bastante loco, mi historia es distinta, pero también me disparas algo que decías recién, antes de ir a lo que me dispara, es mi historia del Área 51, en realidad lo que me contaron los propios pobladores de Rachel, que es el pueblo que está pegado a la entrada del Área 51, es que le dicen Área 51 porque tiene tanto poder como el resto de los otros 50 estados de Estados Unidos, que cada estado en Estados Unidos obviamente es totalmente independiente y soberano, y que el Área 51 no depende de nadie y que es así de independiente y soberano como cualquier estado, más allá que esté obviamente en el estado de Nevada, muy cerquita de Las Vegas, como decías. Sí, mira, yo siento, es muy interesante, y qué mejor que la propia gente, la que habita alrededor de esta base militar, que te haya contado esta historia, pero siento que es como que se ha romantizado esta versión. En el caso que yo te comento del Área 51 como un sector nuclear, pues incluso existe un mapa de la Comisión Nuclear de los Estados Unidos que te muestra el Área 51, el desierto de Nevada, como el punto donde se encuentra la base. Es muy loco, ¿no? La similitud o la sintonía que siempre existe entre las áreas nucleares y el fenómeno OVNI. Sin ir más lejos, el punto más famoso sin dudas de Estados Unidos, que ya hablaremos en otro episodio, que es Roswell, está pegado a Alamogordo, que es donde se hacen todas las primeras detonaciones de bombas atómicas. Así es. ¿Por qué? Así es. Bueno, la historia documenta, ya mencionabas tú el caso Roswell, que fue la caída de la primera nave de la que se tenga registro en tiempos modernos, vamos a llamarlo de esta manera, en los primeros días. Bueno, ahora apareció este debate de la nave de Italia, ¿no? De Mussolini, así es, que también podemos, porque de hecho se dice que esta nave que recuperaron en 1933, que recuperó el ejército italiano de Mussolini, por vía del Papa, fue llevada a los Estados Unidos, y sería una de las 9 naves que se encuentran en el Área 51. Pero bien, volviendo al punto, es aquí donde se presume que comenzó la relación del fenómeno OVNI con las bases nucleares, con el armamento nuclear,
cuando en 1945, en la detonación de la primer bomba atómica en territorio norteamericano en la zona de San Antonio, Nuevo México, se registró la primer caída de un objeto en forma de aguacate. 2 niños fueron testigos, observaron las maniobras de recuperación de este objeto, incluso en un descuido de los militares, ellos se introdujeron a la nave y extrajeron materiales, de los cuales precisamente nuestro titular, el periodista Jaime Maussan, él tiene un pedazo que le entregaron directamente a estos testigos y que bueno, los análisis han arrojado resultados muy interesantes en cuanto a su naturaleza y consistencia. Es el proyecto Trinity, esta investigación de Paola Harris, ¿no? Así es, que estuvo tan de moda ahora con la película de Eisenhower, que bueno, puso en el tema de las discusiones el uso indiscriminado de energía nuclear. Es claro que si tú escuchas, porque respondiendo a tu pregunta inicial, ¿por qué estarían los visitantes de otros mundos en el desarrollo de armas nucleares por parte de los seres humanos? Es lógico que si tú escuchas que tu vecino está disparando armas, que si están detonando petardos o cohetes, como decimos en México, ir a ver qué pasa. Tienes que preguntarte qué está pasando con mi vecino. Somos parte de un cosmos, Jorge. Y por supuesto que lo que sucede aquí en la Tierra tiene que repercutir o tiene que llamar la atención de estas inteligencias. Bueno, volviendo, estábamos hablando de una figura oscura entrevistada por un muy joven George Knapp, en una entrevista que realmente yo no lo recuerdo del 89 como decías, yo la recuerdo mucho después, pero que en ese momento causó mucho revuelo. ¿Qué pasó? Finalmente, lo que nos cuenta la historia, y dicho por los propios protagonistas, sí reconocieron a este hombre y se supo que eso era Robert Lazar, un presunto, y ahorita vamos a hablar de sus orígenes como científico. Lo reconocieron, entonces para proteger su vida, él tuvo que finalmente dar la cara y se presentó en una nueva entrevista, ahí mismo en Class TV de George Knapp de Las Vegas, ahora sí hablando abiertamente de por qué se involucró en la investigación de proyectos de retroingeniería. Esto es, replicar un objeto a partir de la observación. George Knapp, no, perdón, Bob Lazar se presenta y dice que él trabajaba en el Área 51 y que trabajaba específicamente en retroingeniería. Así es. ¿Qué es retroingeniería? Es tratar de emular un objeto a partir de su estudio y análisis. Es decir, en palabras simples, tratar de copiarlo, imitarlo. ¿De qué está hecho? ¿De qué consiste? ¿Cómo funciona? Entonces tú tratas de hacer una copia. Esa es la retroingeniería en palabras llanas. Desarmarlo y ver cómo funciona. Así es. Lo que ocurrió hace algunos años cuando los chinos le devolvieron el avión espía a Estados Unidos en cajas. Así es, así es. ¿Y qué pasó? Pues bien, lo que sucedió fue otra explosión terrible en contra de Robert Lazar, ya que se decía que él había exagerado. El problema que cometió Robert Lazar es que después de que él había dado la entrevista, primero sin que se conociera su rostro, es que empezó a llevar amigos a los alrededores del Área 51 para observar los días miércoles y domingos en la noche cuando sacaban a probar el objeto que exponía mejores condiciones. De hecho, él lo nombró el modelo deportivo, porque de los 9 objetos, este era el que presentaba una integridad más sólida, vamos a llamarle, y este sí tenía la capacidad de elevarse, de levitar, que es el término correcto, algunos metros. Entonces, esto era visible cuando el Área 51 no era tan restringida. Sin embargo, una noche lo capturaron a él y a sus amigos, los reprimieron, y fue en ese momento cuando optó por finalmente dar a conocer su personalidad y hablar de estos proyectos ultra secretos. Déjame contarte que cuando estuve en el Área 51, básicamente y justamente salí de Las Vegas, que son casi 100 millas si no me falla la memoria, y tenés que pasar por la carretera 375, que es la carretera extraterrestre.
que es impresionante, o sea, es esta cuestión que tienen los estadounidenses de generar todo este marketing y toda esta cuestión alrededor de los elementos. Es una carretera que tiene como estatuas gigantes de extraterrestres alrededor, la cartelería de las velocidades y demás, tienen todos platillos voladores. Entras en un mundo que es fascinante y llegás al lugar. Cuando llegas al lugar te pones a hablar con estas personas que te decía y todos te aseguran que muchas veces en la noche, hasta el día de hoy, ven luces que se mueven de manera extraña y sin sentido a lo que ellos saben. Claramente la explicación oficial es que son pruebas aéreas, pero lo que ellos insisten es que han visto pruebas aéreas de elementos que jamás vieron volar de una manera similar a lo que vieron. Así es. Es importante mencionarle al público, amigo Jorge, que de lo que no hay la menor duda es que los aviones de combate y de espionaje más sofisticados de la historia fueron desarrollados en el Área 51. El ejemplo más palpable pues es el U-2, este famoso avión que fue utilizado durante mucho tiempo para espiar a la Unión Soviética en pleno proceso de la Guerra Fría, fue desarrollado en el Área 51. El B-52, el avión invisible, y es importante mencionar que no es invisible porque desaparecía a la vista, sino que no era detectado por el ojo, por los radares. Por los radares. Por los radares. Y bueno, se presume que muchos de estos prototipos y proyectos avanzados de aviación militares, pues algunos de ellos fueron inspirados en el estudio y análisis de las naves de origen extraterrestre. Es lo que se supone y es lo que se dice, abriendo más ventanas, ¿no? Con este avión espía, este avión fantasma, este avión invisible, es lo que muchos denunciaron que en realidad toda la oleada de los ovnis triangulares de fines de los 80, especialmente en Bélgica, podía tratarse de las pruebas de estos aviones. Ahora también hay muchos investigadores que dicen que no, porque los testigos hablan que iban a velocidades muy lentas y que era imposible que un avión volase a esa velocidad. Aquí yo siempre he discutido este punto, Jorge, porque se habla de que muchos de los avistamientos de objetos que realizan maniobras muy difíciles de igualar por un helicóptero o un avión, se trata de proyectos ultra secretos. ¿Y cabe la posibilidad? ¿Pueden serlo? Sí, claro. Sí, claro. A mí lo que siempre me ha llamado la atención y lo que yo discuto es por qué estos proyectos ultra secretos, por qué son probadas en áreas civiles, en áreas pobladas, en zonas urbanas densamente pobladas. ¿Por qué interfieren con vuelos comerciales? O sea, son vistos por los pilotos, son reportados por los pilotos y están invadiendo aerovías civiles. Si tú estás probando algo secreto, no lo vas a hacer en lugares densamente poblados, como está plenamente documentado, y lo que alimenta la sospecha de que tal vez no eran proyectos ultrasecretos, tal vez tecnología extraterrestre. Es una buena opción. Bueno, ¿pudo probar Bob Lazar todo lo que dijo? Esa es una gran pregunta, Jorge, porque es importante mencionar, hablar de Bob Lazar nos llevaría no solo un programa, pero vamos a tratar de sintetizar. En su momento, Bob Lazar fue ridiculizado, nadie le creía. Prácticamente él se retiró de la vista pública, fue víctima de un atentado, fue arrestado por llevar la contabilidad falsa de un casino, fue arrestado y asegura que le dispararon desde un auto, tratando de intimidarlo o tal vez de atentar contra su vida, por lo que él optó por retirarse. Es importante mencionar que él nunca dio conferencias, ni dio pláticas, ni cobró. Sacó un pequeño documental en VHS, me recuerdo yo, pero seguramente obtuvo algunos dólares, pero no lucró con su historia. Él se retiró. ¿Qué es lo que nos decía Bob Lazar? A mí es lo que me encanta, porque si a mí me preguntas, ¿crees en Bob Lazar? Sí, señor. Porque eventualmente su historia se fue confirmando poco a poco. Bob Lazar nos decía que estos objetos tenían tres reactores. Tres reactores de ingravedad, ¿no? Uno servía para orientar al objeto en el que estás viajando en el espacio. Con un reactor tú lo apuntabas al punto al que querías dirigirte. El segundo era para lograr el de medio, el que estaba en medio de la nave, era precisamente para poder lograr la proeza de viajar grandes distancias en el cosmos, pero no recorriendo del punto A al punto B.
era prácticamente atraer el punto al que querías llegar hacia tu punto. Es algo muy complejo. Y el tercer reactor era para poder sobrevolar en los planetas una vez que has arribado a tu destino. ¿Risible? Sí. Punto número 2. Robert Lazar nos decía que el combustible de la nave de origen extraterrestre en la que él trabajó, que por cierto era muy parecida a las de Billy Mayer, se alimentaba de antimateria, que en ese momento, a finales de 1989-1990, era producto de la ciencia ficción, era teórico y se hablaba de que solamente esto era producto de mentes enfermas. ¿Cómo era el nombre del elemento? Actualmente... No, en ese momento. Hoy es moscovio, ¿no? Así es, moscovio. Era antimateria, solamente se le conocía. Pero él ya hablaba del elemento 114, ¿no? Del elemento 115. 115. Del elemento 115 que no estaba en la tabla periódica de los elementos. Entonces, evidentemente, la comunidad científica, la comunidad de investigadores del fenómeno OVNI, se rieron a carcajadas de él y quedó en el olvido. También se descubrió que había falseado sus credenciales académicas, que no había registros de él, porque él aseguraba que el gobierno se los había borrado. Y hubo quienes investigaron en anuarios y ni siquiera aparecía, y eso no era imposible de falsificar. Total, quedó en el discreto. Esa es la versión más rápida. Muy pocos creían en Robert Lazar. Sin embargo, en el año 2011, el Instituto de Ciencias de Moscú descubrió que la antimateria era real. Lograron estabilizarla por milésimas de segundo, pero comprobaron que era real. La antimateria, es complejo hablar de ello, pero en palabras simples, es todo lo contrario a la materia. Y esto, en este elemento, es uno de los elementos súper pesados. Ya aparece en la tabla periódica de los elementos. Si ustedes, amigos del auditorio, googlean elemento 115, les aparece en la tabla periódica y también se le conoce como moscovio por haber sido confirmada su existencia en el Instituto de Ciencias de Moscú, y también se le conoce como unupentium, también es conocido. Entonces, eso que este hombre había hablado 20 años atrás, se confirmaba que era real, que el elemento 115 es el combustible de los ovnis, el que anula la materia, porque tú sabes que para viajar por el tiempo y el espacio tienes que anular, un elemento tiene que anular al otro. La materia anula el tiempo y el tiempo a la materia. Algo muy complejo. En la antimateria se da este fenómeno. Pero te hago una pregunta. A ver, por un lado, a mí, si yo planteo lógicamente, si teníamos 114 elementos en la tabla periódica, es lógico que el siguiente iba a ser el 115, o sea, desde ese punto de vista. Pero lo que se descubrió de esta antimateria, de este moscovio, en realidad, ¿sabemos realmente que tiene las mismas características de lo que decía Bob Lazar? En ese sentido sí te podría decir, no tengo la información suficiente, para qué me pongo a especular, pero yo siento que sí se confirmó, porque, insisto, a principios de los años 90, cuando Robert Lazar hablaba de esto, fue tildado de loco y la antimateria solamente se hablaba en un marco teórico y más orientado hacia la ciencia ficción. Y en todo lo que decías recién, ¿mintió en toda su trayectoria o lo taparon? Yo siento que Robert Lazar cometió muchos errores. Finalmente es humano y se orientó, se manejó de muy mala manera. No hubo alguien que lo orientara para el control de daños correspondiente. Yo siento que él cometió el peor error que pudo haber cometido es haberse involucrado con la mafia de Las Vegas, ¿no? Es lo que acabó porque incluso el balazo que recibió podría haber estado relacionado con otra cosa. Con otra cosa, exactamente. Y es interesante, bueno, Bob Lazar o George Knapp a través de Bob Lazar o al revés, como quieran verlo, es el que pone en el mapa el Área 51. Sí. Pero en realidad nosotros venimos hablando de bases, no nosotros porque en realidad
tanto vos como yo empezamos a hablar después del 89, empezamos a hablar de bases anteriores, ¿no? Hay una base que a mí me suena mucho, que es la base de Wright-Patterson, que es la sede del proyecto Blue Book, y es donde en principio habrían llevado por lo menos originalmente la nave de Roswell. Estamos hablando de que hay muchas bases, que esto se puede ir moviendo. ¿Cómo es? Ya desde principios de la investigación del fenómeno OVNI, recordarás que incluso se hablaba del hangar 18, Hangar 18 que antes, se es encontraba en cierto. Wright-Patterson, en Dallas, donde fueron llevados los restos de la nave de origen extraterrestre, esta que se estrelló en Roswell, y que posteriormente sería trasladada al Área 51. ¿En cuántas de estas bases militares donde se desarrollan proyectos ultrasecretos hay naves extraterrestres? No hay no hay datos precisos, pero sí hay información relevante. Y te recuerdo, estimado Jorge, amigos del auditorio, del testimonio del 26 de noviembre del año 2023 del señor David Grush, de la inteligencia militar norteamericana, que bajo juramento en audiencia pública aseguró que el gobierno de los Estados Unidos en distintos puntos de la Unión Americana resguarda naves materiales y cuerpos no humanos, es decir, de seres extraterrestres. Recordarás que en esta audiencia incluso los senadores que convocaron a esta reunión le preguntaron, ¿y nos puede dar los nombres y las fechas y los lugares de donde están estas naves extraterrestres? Y él dijo, en un esquife seguro si lo puedo hacer, es decir, en un ambiente cerrado, seguro, sin acceso a la opinión pública, y que bueno... Y sin cámaras en directo. Y sin cámaras, exactamente. A ver, para mí hay 3 puntos en la historia de Bob Lazar que a mí me han llamado la atención. Tenés un primer punto donde para mí pierde totalmente credibilidad, que es el inicio. Después empieza a retomar fuerza hace unos años con todo lo que estás diciendo y que termina también con algunos documentales donde empiezan a trabajar y a reforzar toda esta historia, que obviamente creo que movimientos como el Disclosure Project, que es justamente un movimiento de científicos que empiezan a hablar del fenómeno OVNI, empiezan a reforzar un poco esa mirada, sin nombrarlo yo creo, porque había como bastante... problemas con esto de no poder probar su identidad, y después, como decís bien, se fortalece con David Grush en algo que para mí es muy interesante. David Grush sí puede probar todo lo que dice que es. David Grush estuvo trabajando en el departamento que tenía que ver con la investigación del fenómeno OVNI, sí trabajó en inteligencia de los Estados Unidos, pero al igual que Bob Lazar, a mí lo que me desespera o me decepciona un poco es pruebas. Tenemos gente hablando, no tenemos pruebas. Bueno, hay una prueba que para mí es muy reveladora, muy contundente. Recordarás que en aquellos primeros testimonios que daba Robert Lazar, él hablaba, porque la pregunta era, ¿en qué parte del Área 51 se encuentran las naves de origen extraterrestre? Él hablaba de la zona de Groom Lake, que se encuentra al norte del Área 51. Es parte del Área 51. Déjame aclarar que el Área 51 o la base aérea de Nellis es muy grande. Es enorme. Cuando uno llega por la carretera, hay varias entradas. La más clásica es esta de la carretera 375, pero obviamente se puede ir por el otro lado. Y uno en realidad lo que ve es ese alambrado que se ven en las fotos, en las películas y en los videos, que se dice no pasar, y uno imagina que hay un montón de cámaras alrededor y cuando uno se para en esa puerta, automáticamente van a llegar 3 camionetas, 2 helicópteros y se llevan a todos. A mí no me pasó nada de eso, pero quiero decir, lo único que se ve hacia el horizonte después de ese alambrado es desierto, montañas, y todo lo de Groom Lake estaría detrás de esas montañas. Hay algunos lugares, algunos ranchos cercanos que dicen que se ve alguna cosa, pero la verdad son distancias gigantes. No se imaginen una base aérea urbana como podría ser aquí en el centro de México, por ejemplo, donde uno ve el alambrado y ve la construcción a 100, 200, 300 metros adelante. No se ve nada. Así es.
Así es. Pero hoy, afortunadamente, todos podemos llegar a Groom Lake, a las bases que están dentro de las montañas, donde se presume están las naves de origen extraterrestre, gracias a A Google. Google Earth. En 1989, Robert Lazar aseguraba que donde se experimentaba, donde se analizaban y se realizaban pruebas a las naves extraterrestres, era en el área de Groom Lake, que ya mencionaba yo. No está en el corazón del área 51, está hacia el norte. De hecho, hay que tomar autobuses que te llevan en un camino así, hacia una montaña, donde está la entrada a los subterráneos donde están las naves. Hablamos de varios pisos de un edificio hacia Sí, abajo, ¿no? así es, pero en este caso en el interior de una montaña, El Día de la Independencia lo retrató detalle a detalle, ¿no? de una manera maravillosa. Y ahorita hablamos rápidamente de la película. Entonces, en 1989, nada más había una foto del Área 51 de una calidad aceptable que había sido tomada por un satélite espía ruso, que incluso se vendió como póster, rompecabezas, en fin, y era lo único que había. Hoy, gracias a Google Earth, incluso si la producción tiene a bien, les podemos compartir las coordenadas exactas al público para que lleguen a este punto donde pueden ver claramente, como decía Robert Lazar en 1989, hay unas entradas, están perfectamente delineadas en una montaña en Groom Lake, que claramente, de hecho en las fotografías actuales se ve que hay una serie de vehículos estacionados afuera y claramente es un acceso a la montaña. Sí. Entonces, esto confirmaría uno de los puntos de Robert Lazar. Sí, que hasta ahí era imposible de llegar en ese momento y se viralizó hace algunos años una de esas fotos que se decía que había un robot gigante en una de las pistas. Es cierto, es cierto que hay cosas que se fueron confirmando, pero para mí estamos lejos de tener las pruebas, que eso es lo que a mí más me cuesta. Entiendo que hay una prueba igual, que hay dos pruebas para mí que quiero hablar un poco contigo en este momento. Hasta el 2007, ¿qué pasó con el Área 51? ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Restringió el acceso público. Pero lo negó la existencia incluso sí, claro. en juicios. Sí, por supuesto. Porque es importante mencionar que a partir de que se revela la existencia del Área 51, empezó una gran afluencia de gente que llegaba hasta este punto a tratar de ver las naves en las pruebas y mucha gente comenzó a cuestionar al gobierno. Empezó a hacer preguntas, desde población civil hasta periodistas, querían saber qué estaba sucediendo con este lugar y como tú bien señalas, negaban su existencia, la negaban. Hablaban de que era una base militar, pero no reconocían. Sí, de hecho están los videos en juicios públicos donde dicen no existe hasta que en el año 2007 deciden decir que realmente la base aérea de Nellis existe, por más que estaba todo cerrado, y ahí justificaron que era un tema de seguridad nacional. Así es. So pretexto de la seguridad nacional, negaban su existencia y hoy está plenamente reconocida y esto ocurrió en el año 2007, como ya apuntabas. Y otra de las pruebas que para mí existen, que obviamente es debatible, pero para mí es uno de los temas más fascinantes en torno al fenómeno OVNI, que es con lo que empezabas abriendo, es la retroingeniería. Así es, así es. Déjame hacerte una reflexión y te dejo que analices. A mí me pasa algo con la retroingeniería. Se supone que en 1947 es el incidente Roswell. Si nosotros analizamos hasta finales de la década del 40, principios de la década del 50, hay una evolución tecnológica que lleva tiempo, ¿no? Cuando nosotros íbamos a la escuela y nos hacían estudiar cómo se llegaba al teléfono o al televisor, era una cantidad de inventos que terminaban en ese televisor, en ese teléfono, que tenía que ver con el telégrafo sin hilos, los diferentes descubrimientos de las ondas, pero había una evolución clara. A partir del 50, esa evolución empieza a desdibujarse y es cada vez más extraña. Hoy no tenemos idea de dónde salió esto, por ejemplo.
O sea, de golpe un día vino alguien y nos dijo, tenemos esto. Obviamente no vamos a negar que sí hay una evolución en el teléfono celular. El primer teléfono celular se utilizó, se creó, se desarrolló, si no me falla la memoria, en Nueva York, en mediados de la década del 80. A partir de ahí se empezó a hacer el trabajo. Pero quiero decir, hay un compendio de tecnologías muy fuertes y que muchas veces cuando uno va a la historia son casualidades, no se termina de entender de dónde salieron. Yo lo he discutido con mucha gente y te dicen, bueno, sí, pero nunca hubo tantos científicos y nunca estuvieron tan comunicados. Pero de alguna manera yo pienso que eso es consecuencia de que también había más desarrollo y no queda claro, o sea, las computadoras de dónde salen, está toda esta historia de que se las entrega a Estados Unidos a una compañía y esa compañía dice que las desarrolló. Lo mismo pasa con las ondas microondas y pasa con tantos. ¿Pueden haber salido de verdad de una nave espacial extraterrestre? Qué gran pregunta y qué gran reflexión, estimado Jorge, porque esto se tiene que desmenuzar paso a paso. A ver. Decir que algunos de los avances tecnológicos y científicos han sido extraídos de las naves extraterrestres sería restarle valor al trabajo de la humanidad. Totalmente. Y eso evidentemente no es así, porque como tú ya bien has venido señalando, la evolución de la ciencia y la tecnología ha sido paso a paso y gradualmente. Pero ¿qué sucede con estas presuntas naves de origen extraterrestre? ¿Las recogen y las tiran a la basura? Claro que no. Cuando se empezó a hablar de esto seriamente, desde mi punto de vista como investigador, lo que detona y pone en la mesa de las discusiones este hecho, que tú cuestionas con gran fundamento, fue el libro El día después de Roswell, The Day After Roswell, del general Philip Corso. Él fue el primero en mencionar abiertamente un hombre de alto rango que poco antes de morir, él sabía que ya iba a morir, comenzó a escribir sus memorias en este libro y nos habla de cómo al menos el rayo láser, el microchip, El poliéster o el nylon. etc., fueron producto de la investigación de las naves de origen Antes de extraterrestre. seguir, ¿nos puedes decir quién fue Corso y por qué es importante? El coronel Philip Corso, él fue uno de los hombres que participó en las maniobras de recuperación de la nave de Roswell. Él estuvo presente cuando llegaron los restos a la base militar de Dallas-Fort Worth y él nos cuenta en su libro, en su historia y en las entrevistas que llegó a dar, que él incluso se acercó a uno de los cajones donde pudo levantarlo y ver a un ser de origen extraterrestre recuperado del incidente de Roswell. De ahí, como cualquier otro militar, o como muchos militares, fue escalando en sus grados y en los niveles de confidencialidad que le eran otorgados hasta llegar a un departamento que se conocía de análisis extranjeros. Es decir, que si recuperaban un tanque chino, japonés, de Francia y tenían los restos, los tenían que analizar y estudiar. Al punto al que quiero llegar, cuando tú comprendes el legado que nos dejó el señor Corso en el año de 1997 con este libro, es decir, hace 28 años, pues está cumpliendo. Y me explico. No es que el microchip de computadora, que me faltó mencionar hace un momento, se haya extraído de la nave tal cual, un microchip Intel, tú lo hayas obtenido tal cual. No es que el nylon, no es que el rayo láser y otros... la fibra óptica también se dice, ¿no? La fibra óptica, no es que literalmente hayan sido extraídos de la nave. ¿Qué es lo que sucede? Se recuperan los restos de las naves de origen extraterrestre, se dividen los fragmentos y son entregadas a distintas empresas contratistas del gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, IBM en aquel tiempo recibió restos, pequeños restos, no sé en qué cantidad, sería mentir, pero recibió restos y no se les dice su origen. No le dijeron a IBM, este es un fragmento de una nave de origen extraterrestre. Simplemente se dice, estudia estos materiales y me da los resultados y me dices en qué lo puedo aplicar. Es decir, el estudio y análisis de los materiales de origen extraterrestre vistos de manera seria y objetiva nos revela que esto ayudó a impulsar el desarrollo
de grandes, artefactos, objetos científicos y tecnológicos. No sé si me expliqué, estimado Jorge. Es decir, no es que literalmente tomaran los chips, el rayo láser, sino que ayudó, su impulso, su análisis se debió gracias a estos. Última prueba que tiene que ver con esta de manera directa, que es, yo hice parte de la serie No Identificado con Luis Elizondo, me tocó charlar mucho con él, de hecho viajamos juntos, y dentro de esos viajes él es uno de los impulsores, no creo que no es uno de los impulsores, sería una mala elección de palabras, pero es uno de los grandes difusores de otro concepto que tiene que ver con esto y que tiene que ver con la retroingeniería de hoy, ¿no? Que son los metamateriales. Y un poco lo que se ha contado públicamente en este tiempo, desde que empezó a circular los diferentes organismos de estudios de FANI, OVNIs o como querramos llamarlos, hasta este último proyecto que se empezó a filtrar, que es Constelación Inmaculada. Constelación Inmaculada, es la búsqueda en todo el mundo de objetos caídos para recuperar metamateriales. Lo que yo entiendo como metamateriales son materiales que no son naturales, o sea, son materiales que no se dan de manera natural en el planeta. No estamos hablando de aleaciones, sino de materiales. Entiendo yo, y lo he hablado con varios físicos y me lo han confirmado, pero acá estoy hablando casi de ignorante y discúlpenme todos, es que el primer metamaterial que fabricamos nosotros es el plástico. Pero parece que hay muchos más metamateriales y se supone que muchos de estos metamateriales podrían salir de estos objetos. Metamateriales que podrían tener invisibilidad, que guardarían memoria y volverían a su forma original, que tendrían una fortaleza increíble y un peso ridículo. ¿Qué sabes de esto? Bueno, es una gran pregunta y reitero mi afirmación de hace un momento. ¿Se recuperan las naves y se tiran a la basura? Por supuesto que no. Tienen que ser analizadas. Y mira, recordarás que incluso uno de estos contratistas, Robert Bigelow, este hombre que está empeñado, es una especie de Donald Trump, por el carácter y la forma de conducirse, es que está decidido a llevar el turismo al espacio. Está preparando el hotel espacial. El hotel espacial. No pierdan de vista ese nombre, Robert Bigelow. Seguramente en unos años dará muchísimo de qué hablar. Podríamos decir que es el Elon Musk del espacio, ¿no? Porque está muy interesante su historia y recordarás que en el programa de televisión 60 Minutes de los Estados Unidos se habló abiertamente de su convicción de que estamos siendo visitados, de que el gobierno de los Estados Unidos ha recuperado naves de origen extraterrestre y que bueno, lo de los metamateriales nos lleva al mismo punto, estimado Jorge. Por supuesto, tendría que ser resultado de los estudios y análisis. Hace poco Robert Lazar lo dijo, para poner en contexto a nuestros amigos del auditorio. Me encantó esta frase. Imaginen que lleváramos un teléfono celular a la época de los romanos y que a los pensadores, a los máximos pensadores de aquel tiempo se les dijera, entiende cómo funciona ese teléfono celular. Para la gente de aquel tiempo hubiera resultado un desafío de los más grandes. Estamos en un punto muy similar, estimado Jorge. Si realmente se tienen los materiales como lo han afirmado militares bajo juramento, entonces estaríamos ante uno de los descubrimientos más importantes de la historia, porque precisamente serán esos los que nos permitirán hacer lo que estos seres están logrando. Es decir, el meollo del asunto, estimado Jorge, amigos del auditorio, es que la presencia del fenómeno ovni extraterrestre en la Tierra nos está diciendo que si ellos pueden estar aquí, quiere decir que nosotros el día de mañana podremos estar allá. Esa es una de las grandes premisas que tiene la investigación del fenómeno. Lograr lo que parece imposible. Y el estudio... La carretera de dos manos. Así es, así es. Y hay algo que es interesante y que te lo voy a preguntar de manera categórica. ¿Estás seguro que hay objetos caídos y recuperados? Totalmente. ¿Por qué? Porque se cuenta con la suficiente investigación documental y testimonial
Y vuelvo a mi punto que dije hace un momento. Testimonios de gente que lo ha dicho bajo juramento. Ujú. Y no podemos restar valor, porque hace un momento tú decías, pruebas. A la mano, nadie las tiene hasta este momento. Sabemos que unos cuantos sí. El valor de la palabra, las palabras pesan mucho, estimado Jorge. Entonces, cuando hay personas, desde un Robert Lazar hasta un David Grush, que tienen muchas coincidencias en sus relatos, uno de 1989 y uno en el año 2023, yo no veo coincidencias, yo veo una causalidad en todo esto. Creo, y es importante mencionar, que a nivel jurídico, un testimonio es una prueba. Que no es contundente, estoy de acuerdo, pero representa un verdadero desafío para los investigadores, comprobar si lo que está diciendo estas personas son reales. Hace un momento hablaba yo del libro El día después de Roswell, Sí. del general Philip Corso, que también fue muy criticado en 1997. Han pasado 28 años de su publicación, ya falleció el señor precisamente, 28 años, y todo parece que se está confirmando. Y objetos caídos en México, se me vienen a la memoria por lo menos 4. Puebla, 74. Uh-huh. Coyame, Coyame, 76. 77. 77. Año de mi nacimiento. Uh-huh. Xilitra, 2007. Y yo recuerdo uno que investigué en Mérida, allá, que fue por el año 2012, 2013. Uh-huh. ¿Hay más? Sí, precisamente hay documentos desclasificados de la CIA. Hay un caso extraordinario de la caída de 2 objetos esféricos en el desierto de Nuevo León, y esto en documentos oficiales de Estados Unidos, de la CIA, decía yo, y que habla de que los objetos, las 2 esferas, fueron traídas a el campo militar número 1 aquí en la Ciudad de México, uh-huh, y posteriormente entregadas al gobierno de los Estados Unidos. Y todo esto bajo la supervisión y el visto bueno del aquel entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, que eventualmente sería el presidente de México. Está toda la documentación. ¿Y hay casos en África, en Asia, en Europa, en América del Sur? El de África, el más interesante, y está relacionado con el Área 51, el caso de Sudáfrica de 1981, si no mal recuerdo, uh-huh, que también cayó, fue recuperado, entregado al gobierno de los Estados Unidos, y si no mal recuerdo, había 2 seres, uno falleció, el otro estuvo vivo y fue llevado al Área 51, y de ahí fue obtenida, recordarás, estimado Jorge, la grabación de este ser que está en una habitación oscura, que aparentemente está entrando en convulsiones. No estás hablando el de Rey Santilli, sino la otra grabación. Sí, el de la entrevista al alien, que es conocida de esta manera. ¿Vos pensás que esa es real o se recreó o...? Que no creo, creo que la historia es muy sólida, creo que es muy consistente. De hecho, hace poco que se conoció a Víctor, aquel fuente anónima que le extrajo del Área 51. Recordarás que la historia nos habla. Quiero ver si estamos hablando del mismo caso, estimado Jorge, antes de avanzar en la historia. Este ser que está respirando con dificultad y que está siendo rodeado por algunos médicos que incluso le abren la boca. Y que se ve muy mal, se ve como una imagen muy... Sí. Y que la historia detrás de... El de Rey Santilli no, el de Rey Santilli es la autopsia al extraterrestre, que él confesó que era falso, pero él dice que se inspiró en unos fotogramas que tenían y que recreó. Pero bueno, es otra vez lo mismo. Cuando la historia de Santilli nos podría llevar todo un capítulo, mi estimado Jorge, porque también hay, recordás que hay una versión que nos habla de que en realidad ellos sí compraron las filmaciones originales de este ser, pero que cuando regresaron a los Estados Unidos, cuando regresaron a Londres, de Estados Unidos, se estropearon las cintas. Y una persona un socio les había dado una cantidad muy importante de dinero para que pues compraran estas cintas que originalmente iban a ser inéditas de Elvis Presley, cuenta la historia. Y este hombre que les vendió la del ser extraterrestre les dijo, pues ¿qué creen que tengo otra más? Y les presentó esta filmación.
la estropean y para no quedar mal con su socio, hacen una recreación de lo que habían visto en el film original. Entonces, la historia es muy interesante, ¿no? Y incluso hacen una parodia en la película. Bueno, entonces, Volvemos al punto. volvemos otra vez. Estábamos en objetos caídos en África. A mí, por ejemplo, uno que a mí me llamó siempre mucho la atención, que hice varios documentales del tema, es un objeto que cayó en el 78 en la frontera entre Argentina y Bolivia, entre Orán y Tarija, que cayó en el Cerro El Zaire, destruyó medio cerro en un lugar de muy difícil acceso, tardaron muchos días en llegar. Los periodistas que fueron cuando llegaron se encontraron con todo vallado, con soldados hablando en inglés, y lo que contaban todos es que había llegado un avión C-130 de la NASA y se había llevado todo. Para mí eso siempre fue ficción, o sea, ¿por qué la NASA iba a mandar un avión hasta el aeropuerto de Tarija en Bolivia a llevarse algo? Siempre me llamó mucho la atención. ¿Y por qué la NASA y no la Fuerza Aérea? Y que la CIA termina confirmando que ese avión salió de Tarija en los documentos desclasificados del 2019. O sea, empezamos a comprobar. A ver, si soy escéptico te puedo decir que, bueno, por ahí era una prueba misilística y que por eso se llevaron todo y por eso ya estaban en el lugar. ¿Pero por qué la NASA? ¿Qué tendría que ver con una prueba misilística? Es raro. Así es, así es. Y bueno, aquí en México, recordarás, tenemos el caso Koyame, que ya mencionamos hace un momento. Que sos el principal investigador. Así es, porque bueno, recordarás que yo tuve, cuando yo supe de este caso, yo me dije, ¿por qué no hay literatura aquí en México? Esto es fantástico, es el Roswell mexicano. Entonces, decidí acudir al pueblo de Coyame, en el estado de Chihuahua, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, ya unos 2 o 3 kilómetros, y bueno, tuve la oportunidad de entrevistarme con las autoridades y sobre todo lo que yo aprecio mucho, encontrarme con 2 testigos, uno de ellos que vio el gran movimiento de militares, y con la señora Emma Ortega, quien me confirmó que acudió al lugar, no las dejaban pasar, y vieron un objeto y un avión que se estaban incendiando. Para los amigos que no conocen el caso, que nos están viendo, en octubre de 1977 o noviembre, la historia nos cuenta que un avión civil chocó en pleno aire con un objeto volador no identificado, los 2 cayeron a tierra, radares norteamericanos dieron aviso a las autoridades mexicanas, les dieron la instrucción de que lo resguardaran. Esta historia se confirma con los testigos que yo encontré. Yo personalmente los encontré, que me hablaron, movimiento de militares y el área restringida, un objeto quemándose y una avioneta al mismo tiempo. Y bueno, después, posteriormente, llegaron los militares norteamericanos, se llevaron el avión, el objeto, el OVNI, se lo llevaron a Estados Unidos en helicópteros y tristemente, al parecer, mataron a los soldados mexicanos que ya habían resguardado en un camión al objeto. Entonces, este es un punto muy extraño en esta historia y que, bueno, recordarás, yo hice una investigación a nivel hemeroteca, allá en Chihuahua. Eso es impresionante, eso es lo que más me ha llamado la atención. Que coincidía en tiempo y forma una noticia en el periódico que hablaba de la muerte de militares en un camión, que fueron encontrados militares mexicanos en un camión. Pero la noticia decía que era un accidente, ¿no? Si no me falla la memoria. Decía que era un accidente. Igual lo que más me llamó la atención y que eso no me lo olvido más es que los periódicos tenían arrancadas las hojas de la fecha. Así es, porque cuando yo estuve en Coyame, me reuní con las autoridades que ese día tenían un evento con personas de la tercera edad. Y bueno, aproveché la oportunidad para hablarles del motivo de mi visita, porque estaba yo ahí, precisamente por el accidente del OVNI, y lo que la gran mayoría del público que estaba ahí presente, estas personas muy lindas y de edad avanzada, me dijeron, busca en el Heraldo de México. Ahí salió la noticia en primera plana. Entonces mi plan de trabajo era encontrar el periódico. Que estamos hablando de un periódico local. Así, de un periódico local, el Heraldo de Chihuahua. Entonces mi plan de trabajo era regresar a la ciudad de Chihuahua, ir a la hemeroteca, leer la nota, qué información tenía y sobre todo tratar de ubicar al periodista, al hombre que había acudido a la zona y ver pues
dar seguimiento, ¿no? Para obtener más información. Sorprendentemente, cuando yo llegué a la hemeroteca ya en Chihuahua de Organización Editorial Mexicana, que me permitieron el paso, porque no es pública, es nada más de control interno, es algo importante mencionar. Me identifiqué como investigador, como periodista, me dieron el acceso, y cuando estoy buscando en las hojas, en los libros, precisamente las que tenían que tener la fecha del incidente habían sido arrancadas. Y me acuerdo que el encargado, el vigilante del área, me dijo que eso era una situación completamente anómala, que nunca había visto en su vida, que estuviera incompleto un periódico. Un periódico. Es increíble. Bueno, y todos estos objetos lo hablamos porque en teoría terminan todos en el área 51. ¿Hay otras bases, más allá de que hablamos del hangar 18 en Wright-Patterson y demás? ¿Hay otras bases que tengan o que se supone que tengan este tipo de elementos alrededor del mundo? Sí, seguramente. No hay mucha información. Se habla de que se han visto movimientos de militares. Recuerda, no me acuerdo la fecha ahorita, del objeto en forma de avellana que cayó en Canadá, recordarás. Sí. Y que lo vio toda una población de cientos de testigos que vieron cómo montaron este objeto en el tráiler y lo taparon y tenía esta forma de avellana muy extraña. Incluso que hasta el día de hoy hay un monumento en el punto donde fue recuperado este objeto, y todo esto nos habla de que seguramente pues son divididos en distintas áreas militares, precisamente para su estudio e investigación y poder compartimentar toda esta información, que no esté concentrada en un solo punto, que esté distribuida para que no todos tengan el conocimiento. Pero también se supone, por ejemplo, que hay una base en Rusia. Ah, sí, el Roswell ruso, sí, como no, también nos llevaría todo un programa lo que está ocurriendo en No Rusia. estuvo en Rusia, así que, pero es la base de Voronezh. Voronezh. Y después, una que sí investigué y estuve cerca muchas veces, es en Brasil, que es la base de San José do Campo, donde muchos casos brasileños que investigué y que me contó mucho mi querido y recordado Ademar Llevaer, terminaban ahí. De hecho, estuve hasta con los dibujantes que trabajaban en el Sindacta investigando los temas ovnis y todo terminaba ahí. O sea, hay muchos lugares, hay muchas sospechas y hay mucho folclore también alrededor del área 51. Yo pienso que hay una historia maravillosa que te contaba recién, que es la historia de Abigail, que habría sido la hija de un científico que estaba trabajando supuestamente en cambios genéticos para supersoldados dentro del área 51 también, y empezó a trabajar en la hija y la terminó convirtiendo en un monstruo que cuentan que algunas veces se escapó y mató gente alrededor. Cuando pregunté alrededor, nadie me lo confirmó en Rachel ni nada. Y yo recomiendo que quien pueda ir al área 51, hay un bar que está al lado de la entrada, que también es un motel que se llama Little Alley Inn, que está perfectamente recreado en la película Paul. Está perfecto. No lo grabaron ahí porque lo hicieron más grande. Y que sentarse a escuchar a los pobladores que te cuenten estas historias mientras te podés comer una hamburguesa con nombre extraterrestre, una malteada verde, y atrás tenés todo este merchandising verde con ojos negros en saltones medio de de la avellana, nada, ¿no? en medio de la nada. Mira, en torno al área 51, como ya mencionabas, hay muchos mitos, leyendas y realidades. Aquí pues hemos discutido un poco, pues las que están más apegadas a trabajos periodísticos, a lo que se encuentra de primera mano, pero también hay muchas historias muy interesantes, también documentadas. El de esta familia, no recuerdo su apellido, que nunca se quisieron salir. El gobierno les ofreció millones, cientos de miles de dólares para que se salieran, y no quieren, y el litigio continúa hasta el día de hoy, porque prácticamente están dentro del área 51. En las redes hay muchos videos de gente que se ha acercado de manera peligrosa, no adecuada, como tú ya mencionabas, acudiendo al restaurancito, de gente que ha sido amenazada por los guardias, desapariciones extrañas. Este video terrible de unas ancianas que le piden ayuda a unos jóvenes porque estaban perdidas, se perdieron allí en el desierto.
los jóvenes les dijeron, pues síganos, vamos a sacarlas de aquí. Y en un momento determinado, estas dos ancianas rebasan a los jóvenes, cruzan la línea prohibida, se ve cuando salen las camionetas de guardias y tiempo después se ve una columna de humo. Y todo hace suponer que probablemente les dispararon a estas dos mujeres un misil. Un misil, es una historia, parece de ciencia ficción, pero está plenamente documentada, ¿no? Sí, ahí también entra el planteo de que si es una base que solo tiene tecnología secreta y pruebas militares, obviamente también debería tener ese mismo tipo de seguridad a no permitir que estas cosas ocurran. Después está el buzón negro también ahí cerca, ¿no? Sí, como no, que ha sido objeto de toda clase de leyendas. Pero bueno, hoy sabemos que pertenece a un granjero y que obviamente como Correos no puede entrar hasta el fondo del desierto, pues colocó su correo ahí en medio, cerca de la carretera, y bueno, pues ha sido objeto de múltiples leyendas, ¿no? Sí, porque la gente va a dejar ahí sus recados para los extraterrestres, ¿no? ¿Cuál es tu conclusión del Área 51? Yo creo que con el proceso actual de desclasificación que estamos viviendo, donde senadores y senadores de los Estados Unidos están impulsando en la actual administración de Donald Trump, que nos caiga bien, nos caiga mal, parece ser que va en serio con el tema ovni extraterrestre, finalmente se llegará el momento de que se desclasifique la información y todos, me refiero a toda la humanidad, nos enteremos realmente de qué está ocurriendo con estas bases militares secretas. Porque, como denunciaba el New York Times en el año 2017, hay muchos proyectos negros, es decir, estos que son financiados con millones y millones de dólares y que no se justifican ante las autoridades y que se están aplicando para, decía yo, proyectos que no cualquiera tiene acceso. Entonces, el fenómeno OVNI no es la excepción y me muestro optimista ante la posibilidad de que se reconozca que en lugares como el Área 51 se resguardan naves de origen extraterrestre. Ojalá algún día lo sepamos. Ojalá. Me muestro optimista. Querido amigo Rubén Villatoro, conductor de la Agenda Secreta, parte del equipo periodístico de Jaime Maussan, una persona con muchas décadas de investigación en el fenómeno OVNI. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu sabiduría con todos nosotros. No, un honor, mi querido Jorge, y gracias a ti y a toda la producción. Muchas gracias por la invitación. Espero verlos pronto. Decías que ibas a dar una página de internet. Ah, sí, cómo no, los espero en mi canal, Factor OVNI, en YouTube. Con mucho gusto, pues ahí pues abordo este tema que tanto nos apasiona, la visita extraterrestre. Amigos, si buscan certezas, en este lugar no las van a encontrar. Yo planteo dudas, planteo preguntas y busco elementos para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Los invito a suscribirse, los invito a recomendar este espacio y por sobre todo los escucho. ¿De qué quieren hablar? ¿Qué temas quieren que profundicemos? Uno a uno los vamos a trabajar. Voy a contar mis experiencias en cada lugar y cada día vamos a tener un experto para poder profundizar en cada uno de los misterios más inexplicables que tiene nuestro planeta. Cada uno de esos elementos que mucha gente no cree, pero que realmente a prácticamente todos nos ha sucedido algo que no podemos explicar. Buenas noches.